Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Como acostumbramos, gloria a Dios, traerte palabra de Jehová en la mañana. Hoy estamos haciendo un contenido, gloria al Señor, aleluya, del testimonio de mi amada. Son cosas que edifican, gloria al Señor. Y como siempre, gloria a Dios, está con ustedes Pablo Núñez y Estela Domínguez de Núñez, dirigiendo el ministerio evangelístico Buscando Voluntarios para Cristo TV. Gloria a Dios. Con tu canal, nuestro canal Voluntarios para Cristo TV. Hoy, como le dije, vamos a hablar del testimonio. Vamos a comenzar porque ese testimonio de mi amada, gloria a Dios, es impactante para todos aquellos incrédulos, gloria al Señor. Y ustedes van a ver, y yo quiero que le den seguimiento porque vamos a dividirlo, porque es que es grande, es un espacio grandote. Entonces vamos a dividirlo en las partes. En esta semana vamos a estar hablando de este testimonio, gloria a Dios, para que ustedes vean la grandeza de Dios. Y vamos a permitir que ella tenga la porción de la palabra y pueda iniciar su testimonio en el nombre de Jesús. La cita bíblica la vamos a encontrar en Romanos 8, 35 al 39. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Papá, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, por tu Espíritu palabra, Santo, Jesús. Dios, por tu bendita y santas palabras que han sido leídas, papá. Oh, papá, gracias por ella. Bendice a todo aquel, papá, Señor, que gracias. Aún Padre Santo, Dios, cubrimos con tu preciosa papá, sangre, nos está papá. Escuchando y aún aquellos que no nos ven, bendícelo a todos. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cortamos todo lazo del infierno, todo impedimento que se interponga a este testimonio. En el nombre poderoso de Jesús, nos cubrimos nuestros hijos, Señor, y consagramos este lugar ahora por el poderoso nombre de Jesús. Todo veneno de la serpiente ahora lo cancelamos, lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y quiero contarle, a contar mi testimonio. Yo crecí en una familia disfuncional. Mis padres y mis madres no eran casados. Fueron personas que se juntaron por obligación, porque mi abuela había obligado a mi padre a casarse con mi mamá y le había acusado de una violación que él no había hecho. Y eso trajo mucha ira, mucha discordia en mi familia y muchos pleitos. Hasta punto que mi padre duró 3 meses con mi mamá en una casa, pero ellos no vivían. Y a pasar de los 3 meses, pues ya que vivían juntos, tuvieron relaciones. De ahí ella salió embarazada de mí. Mi papá tuvo 2 niñas, yo soy la hija mayor, los primogénitos de mi mamá y de mi papá. Ellos no fueron casados y duraron poco tiempo viviendo juntos porque tenían diferencias de carácter, había muchos conflictos. Mi abuela estaba siempre metida en la relación, en el medio de la relación. Mi padre y mi madre no pudieron salir adelante, ni con la familia que tenían, pero tampoco con los hijos. Mi madre fue una señora que ella vivía jugando en las cartas, con eso se mantenía y a veces trabajaba en casa de familia y bebiendo alcohol. Esa fue una vida. Nosotros andábamos en las calles, desprovista de todo. Cuando ella terminaba de jugar nos cuidaba. En las noches mi abuela se hacía cargo mayormente de nosotros como podía. Y andábamos en las calles. Yo nací aquí en la República Dominicana, me crié en el barrio de Buenos Aires. Recuerdo que andaba en un grupito de hermanos, andando por las calles recogiendo, andando por la zona industrial. Recuerdo que andábamos siempre con un grupo de niños
y mi abuela y mi mamá siempre vivían juntas, pero en mi casa no había un patrón de un hombre porque mi familia, la mayoría de mi familia eran familias que no eran casados. En mi casa no había representación de un esposo, una esposa, solamente eran personas solteras. Y siempre había mucha contienda en mi familia, vivíamos de un lado para otro. Recuerdo que una vez como con 8 o 7 años vivíamos en Buenos Aires, íbamos de ahí a Manganagua, íbamos cruzando y iba con mis hermanas, siempre vivíamos de Buenos Aires a Manganagua. Iba con mis hermanas porque nosotros andábamos en la zona industrial buscando qué alimentarnos o buscando qué hacer. Dentro de la fábrica botaban calizo, formas de calizo. Nosotros veníamos inventando cosas para cómo hacer algo. Hasta que llegamos y fuimos a Manganagua. Allá mi mamá vivía en un cuartico que había una cama, una mesa y un anafe. Y en ese cuarto mi mamá se iba a trabajar cuando trabajaba y me dejaba a mí cuidando a mis 4 hermanos. Y porque éramos 5 hermanos, yo era la mayor. Mi mamá nos dejaba con un plato de anafe, una ponchera, cuando eso se llamaba una vacinilla, y nos dejaba la comida, pero nos dejaba trancada. Y ahí nosotros comíamos la comida con el tiempo, la comíamos antes de tiempo, y a veces pensábamos a llorar, a gritar, a discutir, los pleitos de niños. Pero a mí me ordenaban el cuidado de mis hermanos. Entonces, tenía una vecina, una niña, que cuando nosotros teníamos hambre, ya por una reja de la casa, nos pasaba comida en eso de las 2 de la tarde, cuando llegaba su padre. Ella nos mandaba comida, nos daba pan, nos daba frío, o nos pasaba con y comida. Y así nos pasaba en el día hasta que mi mamá llegaba en la noche. Pero ¿qué pasa? Que un día mi mamá salía y en la casa estaba compartida entre otros, entre la vivienda habían otros vecinos que compartían la vivienda. Y había un señor que quería violentar a mi hermana. En eso mi mamá se dio cuenta, mi hermana menor. El hombre la quería violar, mi mamá lo encontró en el acto, le sacó un ojo. Ella fue a la policía y puso una denuncia, dijo que lo había matado. Y cuando fue a la policía puso la denuncia porque le querían violar a su hija. La policía la absorbió de cargo y al señor lo metieron preso. ¿Qué pasa? Que ese día, yo digo que el Señor puso un sentir, cuando se no conoce de Dios, pero sentía un sentir que no nos quedáramos en esa casa. Y el esposo, el que era marido de mi mamá, que no vivían, pero era papá de su hijo, él nos dijo que nos fuéramos para la casa, para donde vivía en Manganagua, pero yo sentía que no nos podíamos quedar esa noche ahí, que íbamos para acá a Buenos Aires, a la casa de mi abuela. Y no nos quedamos en ese lugar y nos fuimos para Buenos Aires. Al otro día salió la noticia de que en esta calle, tal, número tal, se había provocado un incendio. La casa de donde nosotros vivíamos, en el cuarto, se había provocado un incendio y nosotros nos quedamos con la ropa que teníamos encima. Y la noticia se dio que en esa casa habían quemado la casa y fueron la familia del señor a quien mi mamá le había sacado los ojos y lo había metido preso. Y en esa noche esa fue la primera vez que el enemigo de las almas intentó matarnos, porque si nosotros no hubiésemos quedado esa noche, hoy nos estuviera contando este testimonio. Esa fue una de las primeras veces. Gloria a Dios. Amada, la gloria de Dios. Amada, una pregunta, gloria a Dios. Amén. Tú dices que le sacó un ojo, ¿será que le puyó un ojo? Ella dijo que le sacó un ojo, esas fueron las palabras, no fueron mis palabras, fueron las palabras de ella. Y ella dice que le sacó un ojo, lo dejó tuerto al hombre. Y ella fue detenida, pero ella declaró todo, ella fue absuelta. Pero la familia tomaron venganza contra mi mamá, porque ella le había ocasionado problemas. Ajá, ok. Entonces esa fue la razón en la cual le pegaron fuego a la casa, ¿verdad? Ajá. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, que ustedes tuvieron la sabiduría de salir de ahí, porque hoy no estuviera hablando del testimonio. Te quiero hacer un par de preguntas, gloria a Dios.
¿Cómo fue tu niñez? Gloria al Señor. Bueno, mi niñez fue una niñez fue revuelta, llena de rebeldía, porque al no criarme con un papá y una mamá, estaba rodeada de tíos y abuelos, pero recibía mucho maltrato de parte de mi abuela, de mis tíos. Yo era muy rebelde y era, ¿cómo le digo? Pero era muy servicial, porque mi abuela me mandaba de madrugada a las 5 de la mañana a buscar la leche. Mi hermana dormía y mi mamá me ponía a trabajar, y yo siempre lo hacía, pero a veces me cansaba porque yo era la que más trabajaba y mi hermana estaba acostada. Entonces ¿Sí? tú eras la hermana mayor. Yo era la hermana mayor y siempre estaba cuidando los hijos de mi mamá, mis hermanos, o cuidando los hijos de mis tíos. Y fue muy difícil porque donde quiera estábamos de lugar en lugar. Gloria a Dios. Siempre los hermanos mayores cogen pela, cogen lucha, porque siempre consideran más a los pequeños. Y los padres de esa manera le hacían daños. Ahora, hoy en día, gloria al Señor, hay mucho más daños, porque ahora hay un desenfreno en la juventud. No vamos a decir que son todos, ¿verdad? Gloria a Dios, pero hay un desenfreno. Sí. Damos gloria a Dios, Santo Amén. Dios. Escuché que tú dijiste que fuiste huérfana muy joven, ¿verdad? Sí, a mis 14 años, mi madre murió por un aborto y yo apenas en esa edad tenía 14 años, vivía con mi padre, recibía mucho maltrato porque mi padre tenía otra mujer y la mujer tenía, usada del enemigo, tenía envidia, no nos daba alimento, nos daba los cocotes, la ala, y las carnes mejores se las daba a sus hijos, nos ponía a hacer trabajo, de hacer dulce. Nosotros mi hermano y yo éramos muy trabajadoras, porque éramos hermanas de padre y madre. Siempre veníamos haciendo rifas, vendiendo dulce, buscando fruta para hacer dulce, le buscábamos la leña, le buscábamos la fruta, le prendíamos la leña, le movíamos el dulce, le guayábamos el coco, por ella lo que nos daba a nosotros era el caldero vacío. Y no nos daba nada, hasta que un día nosotros estábamos cansados del maltrato y nosotros le robamos dulce a la mujer de mi papá porque nos sentíamos injusto el maltrato que estaba haciendo. Y cuando ella le decía a mi papá nos daba golpes. Pero esa vez mi papá le dijo a la señora, pero claro, si tú no le das, tienen que robar. Y ella, nunca más lo hicimos porque nos sentimos avergonzados, porque nosotros trabajábamos haciendo de todo, le ayudábamos en la frituría que tenía, vivíamos lavando, cocinando, y era siempre un maltrato, y siempre ella decía que le iba a decir a mi papá, y cada vez que ella le hablaba a mi papá nos daba golpe con alambre. Hasta que nosotros no pudimos soportar eso fue la muerte de mi madre. A raíz de la muerte de mi madre, yo empecé a buscar, a saber por qué murió mi madre y dónde se fue mi mamá. ¿Y a qué edad más o menos tenía tu mamá cuando murió? Mi mamá murió apenas con 27 años y tenía 5 hijos. 27 añitos, oye, 5 hijos. Qué vida más desordenada. Y vivía una vida de juegos, de azares, alcohol, hombres, tenía de cada pollito un hijo. Es decir, una familia disfuncional y no conocía de Dios porque mi mamá no conocía de Dios. Y vivía siempre con idolatría de parte y parte de mi familia. Había mucha idolatría, personas que hacían pacto, una vida llena de pecado, apartado de Dios. Uno tenía un poco de temor de Dios, pero vivía con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y eso causaba en mí cierto rechazo a la iglesia pentecostal, porque aunque no conocía, pero al ver la doble vida de mi abuela, eso traía cierto rechazo. Para ver televisión tenía que ir primero a la iglesia y después podía ver televisión, y eso creó en mí cierta rebeldía, porque ya no era por el amor de la palabra, sino era por la imposición, por la obligación. Y la Biblia dice que no es con espada ni con ejército, más con el poder de tu Santo Espíritu. Y entonces eso fue creando en mí. Yo empecé a buscar otra religiones, otra iglesia, porque yo a raíz de la muerte de mi mamá quería saber dónde se fue mi mamá, porque yo, aunque no conocía de Dios, pero sabía que el lugar que mi mamá hubiese ido no hubiese sido un lugar de paz. Y empezó a raíz de ahí a surgir una pregunta: ¿a dónde se fue mi mamá?
hasta que un día en la misma semana tuve una revelación donde mi mamá yo la veía que ella venía para encima de mí y ella me decía que me quería cuidar. Y yo le decía, pero tú estás muerta. No, yo no quiero que tú se me acerques. ¿Y qué pasa? Que en esa misma semana, yo había empezado, unos cristianos adventistas habían empezado a hablarme de Jesús. Y que un hombre que se había muerto en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Y yo dije, wow, qué amor tan lindo ese. Un hombre que murió por amor. Y yo me quedé maravillada del nombre de Jesús. Y en esa misma semana tuve ese sueño con mi madre en la que ella decía que me quería cuidar. Y yo le dije, no, pero tú estás muerta. Y en el mismo sueño yo dije, tú te vas en el nombre de Jesús al fondo del abismo. Y cuando yo pronuncié esa palabra en el nombre de Jesús, yo veía como que esa imagen de mi madre se alejaba. Y yo me quiero cuidar, no me dejes. Y yo le decía, te vas en el nombre de Jesús. Y se iba hasta que se fumó la imagen. Y con el tiempo me di cuenta que en el nombre de Jesús hay poder. Esa imagen se me quedó grabada porque la Biblia dice en su palabra que el enemigo es padre de mentira. Y el enemigo quería engañarme con eso, pero el Señor no lo consintió, apenas sin tener experiencia con Jesús. Pero al solo pronunciar el nombre de Jesús, esa imagen se fue y nunca más soñé con mi madre. Gloria a Dios. Y dime, ¿hasta cuándo tú estuviste en Buenos Aires? O sea, evolucionaste, ¿hasta cuándo? La edad, más o menos. Bueno, yo estuve en Buenos Aires, siempre vivía con 14 años murió mi madre. De ahí mi padre me fue a buscar, era un pleito porque mi abuela quería que mi padre le pagara la manutención. Ella no tenía quien lo mantuviera y quería aprovecharse más lo material que el cuidado de nosotros. Y mi padre quería llevarnos. Se llevó una parte, mi hermana y yo, para donde mi papá, los otros lo dividió en cada persona. Y bueno, al final mi abuela se quedó, porque fueron de justicia, se quedó con nosotros. Nosotros fuimos a nuestro padre después que nos dio una golpiza por causa de que la mujer de mi papá tenía otros hijos y a nosotros nos despreciaban y nos daban golpes y maltratos. A raíz de una paliza con alambre, nosotros nos fugamos de la casa. Unos vecinos nos sacaron hasta el 22 y de ahí nos fuimos caminando a pie a Buenos Aires, la casa de mi abuela. Y entonces, con toda esta incertidumbre y tantos procesos y pruebas, ¿pudieron estudiar? Bueno, no, yo llegué al 8º, yo soñaba con ser una azafata y hablar en lengua. Inclusive mi hermana y yo jugábamos, que hablábamos inglés, nos poníamos pelo largo y que nosotros soñábamos. Yo decía, cuando yo sea grande, yo voy a tener una casa que tenga un control remoto, una televisión pegada en la pared y un control remoto. Y ahora pensando, si en ese tiempo hubiese sido la televisión plasma, con aquella visión que yo tenía de tener una televisión que se pegara en la pared con un control remoto, que hoy se llaman televisión plasma, si en ese tiempo lo hubiesen descubierto, pues ya se hubiese avanzado mucho la ciencia. Es decir, Dios te había puesto siempre en mí, la gloria se le dio una sabiduría, porque dice que en los dones Dios nos lo da. La gloria sea de Dios. Gloria a Dios. Sigue avanzando el testimonio hasta los 26 años. Ahí, te para ahí. Gloria a Dios. Amén. Pues sí, entonces ahí nosotros nos fuimos para donde mi mamá, mi abuela empezó a curarnos, no podíamos dormir con los dolores, con el ardor de los alambres. Y vivía mi abuela en el Palmar. Mi tío, él robó un banco porque como no tenía una estructura familiar. Mi tío se asoció con la política y la política lo llevó a cometer fraude. Ellos atracaron un banco y se dieron cuenta por él porque era el único que tenía tenis y los otros tenían zapatos de militar y ahí se dieron cuenta. Mi tío tuvo que desertar el país, mi familia, mi abuela tuvo que ir a esconderse en los minas con nosotros y vivíamos de un tiempo en tiempo. La familia no querían matar, de que querían matar a la familia por causa de que mataron a un hombre también por la política. Y ahí estaba envuelto mi tío también, mi tío tuvo que dejar el país. Él era hermano, el cuñado de él nos estaba entregando a mí una pistola que mi tío tenía. Yo le dije, mira, yo no tengo que ver con nada de eso. Me quería entregar dinero y yo le dije, yo no le pongo la mano a eso, no tengo que ver con nada de eso. Y mi abuela fue presa a raíz de ahí, detenida para investigación. Mi tío se fue en Yola para Estados Unidos. Y mi abuela estaba detenida, le hicieron mucha investigación. A raíz de ahí, mi abuela se enfermó del azúcar
y nosotros tuvimos que mudarnos para el Palmar y para Los Minas. Y después duramos un tiempo lejos, ahí entre el Palmar y Los Minas, hasta que llegamos a Buenos Aires de nuevo. Ahí ya la cosa estaba más tranquila, ya volvió para la casa, pero vivíamos con la incertidumbre. Buenos Aires de República Dominicana. Buenos Aires de Herrera, de la República Dominicana. Ok. Sabes que este video lo van a ver mucha gente en el mundo, ¿verdad? Y quiero que vayan, le den seguimiento paso a paso a este testimonio, con testimonio que te va a hacer llorar. Pues sí, ahí mi tío me maltrataba. Una imagen que se me ha borrado, gracias a Dios, porque yo le he perdonado a mis tíos y a toda persona que me ha hecho mal, pero una imagen que me infligió como ver la impiedad de mi tío. Una vez, cuando estaba así pequeña, mi tío agarró un perro y lo mató a patadas. Y eso me consternó de una forma sobrenatural. ¿Por qué mi tío hace esto? Y me consternaba esa actitud. Mi tío y yo siempre vivíamos discutiendo. Yo era una niña que era deportista. Me gustaba el béisbol en ese tiempo. Yo nací en el 1967. En ese tiempo las mujeres no tenían mucho revuelo, pero yo quería ser deportista, practicaba campo y pista y jugaba fútbol. Mi tío no quería, hasta punto que mi tío no quiso que ni jugara campo y pista, pero que tampoco jugara béisbol. Yo veo, mi amor, que el Señor te pudo preservar como ha preservado mucho. Amén. Dios me pudo preservar a mí también, en mi adolescencia, mi niñez. Y el Señor siempre tiene un proyecto. Yo creo que desde el vientre de la madre. Porque Amén. a pesar de tantas dificultades que tú pasaste en familia disfuncional, todos malos hábitos, vamos a darle gloria a Dios, ¿verdad? Que te mantuviste alineada y no fuiste una mujer de las calles, una mujer que tenía droga, que tenía tantas cosas. Ese Señor te preservó aún con todas esas dificultades. Yo quiero decir algo, que cuando yo siempre decía y regañaba de las mujeres prostitutas, porque al vivir en un barrio de Buenos Aires, un barrio muy humilde y muy con mucha delincuencia y vicios y todo, yo siempre decía que yo nunca iba a prostituirme. Pero el papá de mis hijos, después ya que mi mamá murió, que tenía como algunos 17 años, ese fue mi primer novio, un vecino de al lado, siempre para donde quiera íbamos juntos, pero ese era un hombre que tenía muchísimas mujeres y yo no me daba cuenta, y a otra también lo sabía, pero como no tenía una instrucción de una mamá, de un papá, una familia, una estructura, la primera persona que me decía amor, ya yo lo creía, apenas mis 14 años, cuando nadie conoce de Dios y necesita un padre, una madre que esté ahí. Yo no tuve esa estructura, no tuve un padre, siempre estaba solamente cuidando a los niños de mi familia y de otras personas. A la raíz de la muerte de mi mamá nos mandó para allá, para el barrio San Carlos, donde una señora que nos dio para que nosotros pudiéramos trabajar y sostenernos, porque ya no podía sostenernos. ¿Esa es tu abuela? Mi abuela, sí, y vivíamos siempre trabajando. Mi hermana y yo éramos niñas que eran muy trabajadoras, queríamos colaborar siempre con nuestra familia, porque aunque conocíamos que somos personas humildes, pero queríamos siempre trabajar. ¿Y cuánto en ese proceso, ya después que conociste hombre, cuántos hijos tuviste? Yo tuve 4 hijos. No, estamos hablando del proceso ahí. No te me pases, tenía hasta los 26. Hasta los 26, bueno. A los 26 años yo tuve mis 2 hijos. Ahí el papá de mi hijo me rompió un brazo porque él tenía mujeres, yo salía a rifar en la calle, pero él decía que yo cogía hombres. Sin embargo, quien amanecía con mujeres era un tacita y borracho y drogadito, y yo eso sabía del alcohol, pero de la droga no. Tenía una vida demasiado rápida y él salía con mujeres y con viejas, inclusive cuando tuve mi hija, yo lo había encontrado, esa fue mi primera decepción, que él había tenido, me engañó porque me decía que no tenía mujeres y que se había dejado de una mujer, pero yo le creí y un día lo encontré saliendo del baño con la mamá de un hijo de él, y eso para mí, yo estaba embarazada apenas con 3 meses, y para mí fue una decisión muy grande porque yo ahí me dejé de él, me fui, mi abuela me tiró en la calle. Mi abuela por causa de mi hermana, porque ella decía que yo estaba embarazada.
y que no, y me echaron a la calle, amanecí un día en la calle, una Entonces, noche. ¿cuántos hijos tuviste con él? Yo tuve 2 hijos con él. Ok. Entonces, vamos a dejar este testimonio ahí, la parte 1, porque hay muchas cosas interesantes que ustedes van a saber por qué se debe conservar ese valor humano y no caer en los vicios, en las drogas y nada. Cómo el Señor preserva la vida de un ser humano. Dios te bendiga grandemente. Mañana continuaremos, gloria a Dios, con el testimonio, gloria a Dios, con la otra parte. Amén. Gloria a Dios. Quería decir algo antes que lleguemos a la otra parte, porque tal vez no lo voy a mencionar. Ajá. Y es que a la raíz que el papá de mis hijos me rompió un brazo, me quemó la ropa, se llevó la ropa y lo último que hizo fue tirarme a la calle. Ahí yo me fui para donde mi abuela me tiró de la calle, me tiró a la calle. Yo no tenía lugar a donde ir, tenía un brazo roto y con 2 muchachos en la calle. Pues por 3 meses una amiga, Una hembra y un varón, ¿verdad? una hembra y un varón, mis primeros 2 hijos, que los amo. Y una amiga me daba siempre un consejo, la amiga que siempre te secretea, que te invita a lugares que a Dios no le agradan. Ella me quería invitar para ir para ti, pero yo nunca fui, pero me quería invitar para la prostitución. Yo tenía un brazo roto, no tenía casa, no tenía nada, estaba en la calle con mis 2 hijos. Y fui por 3 meses a la prostitución, pero ese lo vamos a seguir hablando mañana. Vamos a continuar otra vez el testimonio, a continuarlo, para que de ahí a seguir avanzando. Dios le bendiga a todos. Amén, Dios le Y quiero bendiga, que sepa que Dios tiene un propósito con este testimonio, para que tú sepas las cosas, los milagros, cómo el Señor puede salvar y rescatar un alma. Dios te bendiga. Dios te bendiga.